Me encanta que hayan venido. Me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Patricia Margarita Mullen, vivo en Suipacha. Estoy trabajando acá en Pehuajó hace 2 o 3 años, viniendo cada tanto, trabajando con el método de constelaciones familiares y con descodificación biológica de enfermedades, que son 2 herramientas que pueden como ayudarnos a corrernos de ciertos lugares de sufrimiento, a resolver los conflictos desde algunos lugares diferentes a los conocidos. Entonces me pareció interesante compartir, ¿no? Poder charlar, contar de qué se trata, porque muchas personas directamente desconocen que estas técnicas están. Hola, Silvia. Y algunas personas por ahí han escuchado hablar, pero no tienen idea de qué se trata, o a veces se tienen ideas como erróneas, ¿no? O se piensa que son cosas esotéricas, o que uno dice, no, yo en esas cosas no creo. Entonces me parece importante que, aún respetando la opinión de cada uno de creer o no creer, uno tenga la información, ¿no? Para poder decidir después si le puede servir esa herramienta, si no le puede servir, o si puede aportársela a alguien que a lo mejor la necesite, ¿no? El nombre de la charla que le puse, Sentirnos bien, una decisión, me pareció interesante porque como que siento que engloba varias cosas, pero la principal que siento que engloba es la de sentirnos como que somos una parte importante en esto que nos pasa, ¿no? Porque si no, parecería muchas veces que tenemos como una mirada medio fatalista de lo que nos ocurre, de nuestra realidad, y como que las cosas que nos pasan tienen que ver con el entorno, con el afuera, como que nosotros no pudiéramos hacer nada por modificar esas cosas. Y si bien hay muchas cosas que no dependen de nosotros, hay muchas otras que sí dependen de nosotros. Entonces, conocer herramientas, estas y cualquier otra herramienta de las múltiples que hay actualmente, me parece que es como de bastante utilidad. Además, uno ve alrededor y en general no se vive demasiado bien, ¿no? Es como que no abunda la gente feliz, contenta, con proyectos, que se siente bien. Hay, ¿no? Pero no es la mayoría. Entonces, evidentemente, algo nos está pasando que necesitamos buscarle como la vuelta a nuestra realidad. Por eso fue el título que pensé para la charla, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla sería compartir una información con ustedes y además como poder tomar conciencia de cuáles son aquellas cosas que interfieren en nuestra posibilidad de estar bien. Porque es como si uno luchara, si no lo sabe, como con un enemigo imaginario, ¿no? Tengo algo que me juega en contra y no sé qué es eso. Entonces es difícil que lo pueda desactivar, que lo pueda correr del lugar, si no sé contra qué estoy luchando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todos una historia que nos contamos de lo que nos pasa, ¿sí? Y esa historia tiene que ver con el lugar y la forma en que nosotros ocupamos dentro del sistema familiar al que todos pertenecemos. La historia familiar es como un entramado de vínculos, todos entrecruzados, donde nosotros fuimos a pagar a un lugar determinado, ¿sí? Y a ocupar un determinado rol en esa familia. Ese rol se da a veces de manera como automática, no es que elegimos estar en un lugar. Por todas las cosas que se entrecruzan ahí, vamos a parar a determinado lugar. Y por ahí vamos creciendo como con un cartel, ¿no? Por ahí les sonará esto, no sé, la que no puede, la más inteligente, la mira a tu hermano, todas estas cosas que van automáticamente estando en nuestra historia y que hacen que nosotros vayamos como conformando nuestra personalidad, sintiendo que estamos en un lugar y aprendiendo a funcionar desde un rol, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo que por ahí es más fácil comprender. Supónganse que yo tengo una mamá que es muy autoritaria, ¿no? Entonces, como es mi mamá, yo aprendo a relacionarme de manera complementaria. Si mi mamá es muy autoritaria, posiblemente yo me maneje desde un rol de sumisión, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo aprendido en mi seno familiar. Entonces, ¿qué me va a pasar después? Que yo voy a crecer, voy a ir al colegio, voy a ser adulta, voy a encontrar quizás una pareja, ¿y qué me va a pasar? Que voy a funcionar de manera automática con el mecanismo que ya aprendí en mi familia y casualmente voy a encontrar a alguien que también sea autoritario conmigo, ¿no? Y porque yo, ¿qué pasa?
aprendí a funcionar desde un lugar de sumisión. Entonces, como que energéticamente alineo hombres o personas que me manden, digamos, ¿no? Como que sin querer repito o pongo en funcionamiento o proyecto hacia afuera el mecanismo que aprendí dentro de mi familia. ¿Se entiende? Entonces, este lugar que ocupamos en la familia también determina lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Si somos, no sé, el primer hijo, esperado, que todo el mundo valora, mira qué inteligente, mira qué lindo, mira qué rico, mira todo esto, crecemos con unas creencias interesantes sobre nosotros, ¿no? Y tenemos por ahí una seguridad, una confianza, una autoestima, pero si por ahí fuimos el hijo que, bueno, que no tuvo la suerte de tener ese cartel así beneficioso, por llamarlo así, por ahí vamos a crecer con un montón de creencias en nosotros que van a hacer que nos sintamos menos que los demás, que no confiemos en nosotros, hola, que nos sintamos como poco dignos de recibir algo bueno o de merecer algo bueno. Entonces, este lugar, como les decía en la historia, determina nuestro rol, nuestros mecanismos de funcionamiento y nuestra percepción de la realidad también. Porque nosotros vemos la realidad y todos pensamos, lo que yo veo es así. O sea, como que no hubiera mucha discusión, ¿no? Lo que yo veo es la realidad. Y en realidad, la percepción de la realidad que nosotros tenemos está distorsionada o filtrada, digamos, por todas estas cuestiones. Por cómo me siento yo, quién creo que soy, cómo fue mi relación con el mundo, cómo es mi relación con el mundo, de acuerdo a cómo fue mi relación con mis padres. Si en mi familia yo sentí que había un ámbito de confianza, de afecto, de cariño, por ahí voy a salir al mundo sintiendo que el mundo es un lugar amigable. Ahora, si yo tuve un entorno difícil, complicado, hostil, voy a salir al mundo con la creencia de que en realidad el mundo es igual afuera que adentro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante como poder mirar cuál fue la historia, en qué lugar estoy, desde qué mecanismos automáticos estoy funcionando. Porque si no tengo conciencia qué funciona en mí, voy a creer que, bueno, que así es la vida y me voy a tener que resignar a pasarla mal, a sentirme como me siento, sin saber que quizás son solo mecanismos los que yo estoy implementando y el mecanismo se puede modificar, ¿no? A veces nos hace falta llegar a un punto límite para empezar a tomar conciencia, que sería el punto esencial, ¿no? Poder tomar conciencia de todas estas cosas que actúan en mí, para preguntarme, a ver, ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿Me estoy sintiendo bien con cómo he estado en mi vida, con cómo me manejo, con las cosas que estoy logrando? ¿O no me siento bien? ¿O me estoy enfermando? ¿O no logro generar buenos vínculos? ¿O no puedo establecer una relación de pareja? ¿O no me puedo relacionar con mis hijos? Entonces, a veces, las situaciones desagradables, ¿no? O que nos generan un malestar importante, son como grandes oportunidades para replantearnos todas estas cuestiones y ver que si quizás manejándonos de esta manera logramos estos resultados, que no son un bienestar, bueno, entonces manejándome con otros mecanismos o modificando mis mecanismos, posiblemente obtenga resultados diferentes. Entonces ahí es como que dejamos de ser como víctimas de una situación para convertirnos en como protagonistas, decir, bueno, a ver, ¿qué hago yo con esto? Está bien, esta fue la historia, así fue la relación con mis viejos, este es el lugar en el que yo estuve en mi familia y todo esto creí de mí hasta ahora, pero hoy no me siento bien. Bueno, ¿qué hago con todo esto? Entonces, bueno, ahí es el momento de tomar conciencia de todas estas cosas y ver qué es lo que uno va haciendo para poder ir modificando ese lugar de malestar y poder sentirnos mucho mejor de lo que nos sentimos. Esta forma de funcionar en el grupo familiar también determina un cierto personaje, que personaje sería la forma en que nos mostramos a los otros. ¿Vieron? Todos tenemos un personaje, ¿no? Yo preguntar, ¿cómo es Adri? ¿Cómo es Ale? ¿Cómo es Damaris? Yo le diría, y es así, 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 ¿no? O si uno mismo se tuviera que definir, uno tiene como un personaje. Es la forma en que nos mostramos al mundo, el personaje. No es una cosa despectiva, sino una imagen que damos, o lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que nos identificamos tanto con ese personaje
que terminamos por creer que ese personaje somos nosotros realmente, ¿no? Y a veces ser ese personaje para mí es incómodo, no me gusta, no me siento cómoda en ese lugar. Entonces, si yo sé que eso es solo un personaje, es decir, el resultado de un mecanismo de funcionamiento, si yo puedo cambiar ese mecanismo, también puedo cambiar el personaje, enriquecerlo y darle las gracias por los servicios prestados y empezar a actuar quizás de otra manera. ¿Se va entendiendo? ¿Qué cosas atentan contra que nosotros nos podamos sentir bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las cosas que dificultan nuestro bienestar? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Eh? ¿Las discusiones? Sí. ¿Qué implicarían las discusiones por ahí? Implicarían un vínculo, ¿no? Ajá. Los mandatos, exactamente, sí. Las enfermedades, sí, sí. Ustedes fíjense que todas estas cosas son cosas que están presentes en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, pasa un poco como decíamos antes, como decía recién, si yo no tengo conciencia, quizás, de cuáles son los mandatos que están jugando en mí en este momento, no tengo la decisión de correrme o no correrme. De manera automática vengo respondiendo a ciertos mandatos. Y ustedes vieron que todos tenemos como básicamente una necesidad muy importante de pertenecer. Los seres humanos somos esencialmente gregarios, no podemos como cortarnos solos. Y ustedes vieron que a veces cortarnos solos, o sea, romper un poco el mandato familiar, ¿qué implica? Como ser excluido, la oveja negra, ¿no? Ser mal mirado. O sea que para diferenciarnos y ser nosotros, muchas veces tenemos como que romper estos mandatos, que tiene un coste emocional. Nos es difícil, nos sentimos que somos como desleales a nuestro sistema cuando no respondemos a lo que se espera de nosotros. Pero quizás es la única forma de irse encontrando con uno mismo, ¿no? También hay otra cosa que se llama el pensamiento mágico, ¿no? ¿Qué sería esto? Pensar que algún día va a pasar algo, o que algo va a venir de afuera a resolverme la vida a mí. No, porque cuando pase tal cosa yo me voy a sentir mejor. O el día que mis hijos sean grandes y ya estén estudiando, yo ahí voy a hacer lo que yo quiero. Como de pronto que pateara para adelante o pusiera el poder de lo que vaya pasando en mi vida en manos de, no sé de qué, ¿no? Del destino, de algún viento que sople con suerte y pueda modificar algo para que yo esté mejor. En realidad hay una frase que dice, ¿no? Si quieres que algo pase en tu vida, ve y hazlo, ¿no? Porque nada va a pasar en mi vida que no genere yo, ¿no? De las cosas que supuestamente yo deseo. También hay otra cosa que es el mito sobre el sufrimiento. Ustedes vieron que el sufrimiento está como muy instalado en nuestra sociedad, ¿no? La persona que sufre, enseguida todos nos solidarizamos. Ay, pobre, está mal, ¿no? Es como que enseguida tiene como una atracción, ¿no? Y como realmente creemos que es posible estar mal. Y ese mito entra en nuestro modelo del mundo, que son las creencias que conforman nuestra manera de pensar. Si yo creyera, a ver, no voy a decir que el sufrimiento no existe, ¿no? Porque uno de hecho lo ve, pero existe porque nosotros también creemos que el sufrimiento existe, ¿no? Esto es un poco profunda la idea, pero digamos, básicamente forma parte del modelo del mundo que nosotros tenemos. El sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Este mito de nada se consigue sin sacrificio, por ahí porque venimos también de generaciones que han venido de Europa, de la guerra, que han venido con sufrimiento a cuestas, ¿no? De despojo, de desarraigo. Entonces tenemos como incorporada esta cosa del sufrimiento. Ahora, si uno no lo tuviera como posibilidad, dentro de lo que se llama el modelo del mundo, a lo mejor no sufriríamos tanto como sufrimos, ¿no? Es importante como tener en cuenta esto. Después otro mito que hace como mucho mal también, ustedes fíjense, esto de que el amor soporta todo. ¿Listo? Ustedes lo escuchan en las canciones, en las películas, esos amores tormentosos, terribles, donde se sufre, ¿no? No sé si son amores saludables, ¿no? En realidad el amor no soporta todo. Este mito es un poco como una mentira, ¿no? Pero ustedes díganme si no lo tienen incorporado. Que el amor soporta todo, que hay que ser abnegado, que hay que ser altruista, que el otro primero que yo, que por amor me quedo, por mis hijos me quedo, porque yo no soy tan importante y el otro sí.
O sea, hay un montón de cosas que circulan en nuestro inconsciente y en nuestro consciente también, que hacen que nos quedemos muchas veces en lugares que no elegiríamos conscientemente estar, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, tengo amigos que por ahí dicen, bueno, la madre se lleva mal con el padre, y bueno, mi mamá se quería separar, pero ella dijo, no, yo por mis hijos me quedo. No estoy enjuiciando ninguna decisión de nadie, solo estoy dando un ejemplo, porque respeto absolutamente lo que cada uno decida, pero lo digo como un ejemplo. Esa mamá que dice, no, yo me quedo por mis hijos, porque no quiero que mis hijos sufran. Y cuando esos hijos son grandes, uno escucha que dice, ¿por qué no se habrán separado mis viejos? Como que no ha sido un favor para los hijos cargar encima con la responsabilidad de que mi mamá fue infeliz por mi culpa. Se quedó porque me tenía que cuidar a mí y encima tuvo una vida infeliz. Lo que pasa es que a veces hay motivos conscientes que nos decimos y hay otros motivos inconscientes que son los que verdaderamente están actuando en nuestras decisiones. Entonces, cuanto más conscientes hagamos las cosas que están por debajo, más honestos vamos a ser con nosotros mismos, en el mejor sentido. No digo que uno se mienta a propósito, ¿no? Pero sin darnos cuenta muchas veces nos autojustificamos y no vemos verdaderamente qué es lo que está actuando en nosotros. Que por ahí tengo miedo de separarme, que no sé cómo voy a vivir, que no sé qué es lo que voy a hacer, que no sé cómo es vivir sin alguien al lado, ¿no? Entonces, como ir pudiendo ver estas cosas nos hacen conectar como con una fuerza más importante en nosotros, ¿no? Que si nos quedamos como flotando en una mentirita como para conformarnos cuando realmente no estamos felices donde estamos, ¿no? Como decíamos recién, ¿para qué nos sirven las crisis? Supongo que todos habríamos pasado en algún momento por distintas crisis, ¿no? Momentos complicados donde de pronto, bueno, no doy más, esto hasta acá llegué, no sé qué hacer, estoy desbordada. Estos son momentos muy interesantes si uno los puede capitalizar. Porque ¿qué significa? Que hasta acá llegué de esta manera, que me estoy dando cuenta, este desborde me está diciendo que así no puedo seguir, que así no tengo que seguir. Ustedes habrán escuchado por ahí personas que después de una enfermedad, o después de un accidente, o después de una situación límite, de pronto cambian su vida. ¿Nunca han escuchado esto? Que la vida les cambia, empiezan a hacer cosas, empiezan a interesarse por cuestiones que antes no, como que uno le diera un valor agregado a la vida, ¿no? Como que esa crisis me sirvió para correrme de un lugar donde yo en realidad no tenía ganas de estar, o estaba, pero no estaba cómodo como estaba. Entonces a veces las crisis son bienvenidas porque son justamente la luz roja que me está mostrando el punto límite, ¿no? Otra cosa que sucede, no sabemos procesar nuestras emociones. Este es uno de los grandes impedimentos que tenemos en esto del bienestar. Ustedes fíjense que no hay ningún lugar donde se enseñe qué hacer con mis emociones, ¿no? En el colegio nos enseñan un montón de cosas, pero ¿qué hago con mis emociones? ¿Alguien les enseñó a ustedes qué se hace con las emociones? ¿Alguien sabe qué se hace? No, nadie, ¿no? Bueno, yo tampoco sabía, porque nadie te lo enseña. Entonces, ¿qué es lo que uno va haciendo? Fíjense desde chiquititos qué va pasando, para entender por qué hoy como adultos funcionamos así de esta manera, ¿no? Porque de chiquitos, ¿qué hacemos? El chiquito llora, entonces el nene de 2 años patalea, grita, ¿qué hacemos? Vení, mi amor, no llores. Vamos, le compramos un chupetín en la esquina. Y el nene tenía ganas de gritar y berrear y patalear porque estaba enojado. Y es como que lo tapamos. O, a ver, los hombres no lloran. No seas maricón, no vas a llorar, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a sentir? Que las cosas, los impulsos, que las emociones son energía y son impulso que tiene que cumplir como un ciclo, hace así y alguien nos hace así. Otra emoción y hacemos así. Y otra emoción y hacemos así. ¿Y qué empezamos? Como a endurecernos, a replegarnos sobre nosotros mismos, sintiendo que hay un entorno que no me permite a mí procesar, dejar que la emoción salga. Fíjense que somos los grandes los que no nos bancamos, usando una palabra así de lunfarda, los que no nos bancamos las cosas emocionales de los otros, de los hijos. No queremos que lloren, nos desestabiliza, ¿no? Un bebé que llora es como que, o un nene que llora, lo queremos hacer callar. ¿Por qué? Quizás porque nos está conectando también con nuestras propias emociones bloqueadas, ¿no? Entonces, como no hemos aprendido a procesar las emociones,
empezamos a desconfiar de nosotros mismos, ¿no? Ustedes piensen en un nene chiquito. El nene chiquito, ¿qué tiene? Tiene su intuición a flor de piel, está en plena conexión con toda su magia, con todos sus sueños, con todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando empieza a tener estos impulsos vitales hacia afuera y empieza a hacer no, 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 el chico se arrinconó así contra una pared, dejó de ser espontáneo, ¿y qué pasó con sus emociones? Y empiezan a estar acá dando vuelta, entonces yo crezco y después ¿qué me pasa? Y que tampoco sé procesar mis emociones, ¿no? Porque no se puede y hasta incluso hacemos como si fuera una virtud, Yo estoy hecha pelota, pero siempre con la frente alta, que nadie se dé cuenta de lo mal que estoy, como si fuera algo valioso. Y en realidad estoy haciendo un esfuerzo energético tremendo para poder hacer ver que estoy como no estoy, ¿no? Entonces, es como interesante saber que este trabajo con las emociones lo tenemos que aprender solos, ¿no? Esto de permitirnos, bueno, a ver, estoy mal, y estoy mal, y estoy triste, y hoy estoy rebajoneada, y sí, estoy rebajoneada. Y si veo una amiga, sí, yo hoy estoy hecha pelota. ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero en general no, estoy bien, y arreglate la cara, y andá, lávate la cara, y andá, hay que salir así por la vida. Entonces esto es un esfuerzo enorme, porque hay toda una energía de situaciones y de cosas que nos han pasado que la aprendemos a bloquear, Y muchas veces pasa también que racionalizamos las emociones. Supóngase que yo tuviera un marido que es re cascarrabia, ¿no? Y yo estoy cansada del mal humor de él, ¿no? Pero ¿qué hago? Digo, ay, pobre, no, que en la familia de él eran todos así, todos malhumorados. Pobre, tuvo una historia re difícil él, por eso es así. Entonces, ¿qué hago ahí? Mi sensación desagradable de sentirme mal, de sentirme que me tengo que bancar un malhumorado, la paso a la cabeza. Digo, pobre, no, bueno. ¿Y qué pasa conmigo ahí? Mis ganas de irme a la miércoles, si es que tenía ganas de no seguirme bancando a una persona así, las dejé. ¿Y qué puede pasar más adelante en algún momento? Y que yo me enferme, ¿no? Que aparezca en mi cuerpo una enfermedad que es el resultado de un estrés que no pude procesar. Y esta es la mirada, digamos, que tiene la descodificación biológica de enfermedades, ¿no? Que es un método que sostiene que cualquier síntoma físico, cualquier enfermedad, es el resultado de un estrés emocional que no fue procesado por la persona. Porque todos tenemos situaciones de estrés cotidianas, ¿no? Pero tenemos como una capacidad de ir procesando algunos estreses, pero llega un punto cuando el estrés es muy intenso o cuando yo estoy todos los días expuesta a determinados conflictos o a determinados vínculos o a determinadas situaciones, como si yo tuviera una línea así, ¿no? Hasta acá puedo tolerar mi estrés y lo puedo procesar. Cuando el estrés es demasiado grande y sobrepasa ese umbral de tolerancia que yo tengo, es como que ya no lo puedo sostener. Entonces, una parte nuestra, que es el inconsciente biológico, se hace cargo de ese estrés y manda un síntoma como para restringir a una sola parte del cuerpo el estrés que a mí me genera esa situación. Porque si la persona estuviera todo el tiempo en estrés, se agotaría vitalmente. Estamos hablando desde lo biológico, cómo funciona una vaca, un perro, un pájaro y nosotros. Funcionamos desde lo biológico exactamente igual. Entonces, cuando esa umbral de tolerancia se pasó, aparece un síntoma para poder bajar el estrés. Es como si fuera un fusible que el cuerpo busca como para que esa energía baje y salga por algún lado. Esto, fíjense que plantea como un enfoque muy diferente de lo que son las enfermedades. ¿Ustedes qué idea tienen? Si yo les pregunto a ustedes qué es una enfermedad, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué idea tienen de lo que es una enfermedad? Algo que se padece. Algo que se padece. Ajá. Una alteración del estado normal. Una alteración del estado normal, sí. Ajá. ¿Alguien más le ocurre algo? Un órgano que no funciona. Un órgano que no funciona, dijeron por acá. Ajá. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? En realidad, no es que nuestro cuerpo un día se enloqueció y algo empezó a fallar. Que por ahí uno podría pensar eso, ¿no? Muchos podemos pensar que la enfermedad, un día nos levantamos y estamos enfermos, un día nos cayó un tumor, nos cayó una diabetes,
me apareció una esclerosis múltiple y como que yo me hubiera pasado una cigüeña, en vez de dejarme un bebé me dejó una enfermedad, ¿no? Como que yo no tuviera nada que ver en la gestación de esa enfermedad. Y en realidad lo que hace la descodificación biológica es devolvernos a nosotros la parte que nos corresponde en la aparición de una enfermedad. Y así como una parte mía me enfermó desde nuestro lenguaje, tengo la misma capacidad, si tomo conciencia de qué fue lo que lo generó, de cómo desprogramar ese síntoma. Fíjense que la medicina actualmente, sin hacer ninguna crítica, ¿no? Pero analizando una realidad, ¿qué hace? Ataca el síntoma, ¿sí? Uno va con una gripe, tómate este antibiótico. Uno va con un tumor, bueno, tenés que hacerte quimio. Uno va con lo que sea, bueno, tratamos el síntoma, ¿no? Con los elementos que se dispone. Pero, digamos, desde la descodificación hay una emoción primera que desencadena después que ese síntoma aparezca como un resultado. ¿Se entiende? El síntoma es el final de un camino, porque primero hubo un estrés que yo no pude procesar, ese estrés con el tiempo se termina manifestando en mi cuerpo, y entonces voy al médico cuando el síntoma me aparece, y entonces tomo un remedio para curar ese síntoma, ¿sí? Pero ustedes vieron que a veces hay cosas que se repiten, enfermedades que se repiten, o las que llamamos enfermedades crónicas. Bueno, en realidad es porque no se está mirando cuál fue el origen de ese síntoma que está apareciendo. Se atacó el síntoma, a lo mejor desapareció, pero la emoción originaria, lo que llamamos el resentir, eso no se miró. Entonces, la descodificación es interesante porque nos puede llevar justamente a ver cuál es el origen de la enfermedad. Y una persona que está con una enfermedad y hace una biodescodificación, ¿qué puede hacer? A lo mejor encontrar el sentido de su enfermedad y que esa enfermedad ya no necesite mostrarse más y puede desprogramar el síntoma, o sea, puede llegar a curarse, ¿sí? Pero también hay un montón de creencias sobre la enfermedad, le damos por ahí a la palabra del médico un poder infinito, ¿no? No estoy diciendo que no lo tenga, pero yo también tengo que ver en lo que tengo, ¿no? Y a veces estos pronósticos que nos hacen, ¿no? A usted le quedan 3 meses de vida, o usted va a tener esto toda la vida, o usted tal cosa, son cosas que entran en nuestra cabeza con la fuerza de una ley, y nos autoprograman también para seguir en ese sentido. Entonces, bueno, como que de pronto empezar a saber que yo también tengo mucho que ver en lo que me pasa, es como un punto interesante, ¿no? Para no sentir la enfermedad como algo ajeno, sino como algo que yo mismo generé por alguna razón, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia así sustancial entre la salud y la enfermedad? ¿Ustedes escucharon hablar de la coherencia? Bueno, dicen que cuando uno puede sentir una determinada cosa, pensar algo similar respecto a esa cosa y actuar también en coherencia con eso, no hay ningún problema y nos sentimos bien, ¿no? Ahora, les habrá pasado montones de veces que sentir una cosa y que la cabeza diga, no, pero no, eso no lo hago porque no, porque mira si piensa que... y no. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sentí una cosa, mi corazón dijo una cosa y mi cabeza dijo otra, ¿no? Y entonces me frené, no escuché y empiezo a estar en incoherencia. Que esto es lo que nos pasa, como les contaba, cuando somos chiquitos. Sentimos una cosa y después nos dicen no. Sentimos otra cosa y no. Entonces aprendemos a crecer estando en incoherencia, que lo que sentimos no coincide con lo que nos dicen afuera. Entonces empieza como una confrontación entre mi sentir y mi cabeza. ¿Y quién termina ganando? En general. Nuestra cabeza, ¿no? Fíjense ahora nosotros todos de adultos. ¿No les pasa esto muchas veces actualmente? Que sienten una cosa y no pueden respetar ese impulso porque la cabeza dice no hagas eso porque tal cosa. ¿No les pasa? ¿Sí? ¿Les resuena esto que les digo? Ajá. Cuando nosotros estamos mucho tiempo en incoherencia, no escuchando nuestros impulsos, no escuchando acá, nos terminamos por enfermar.
porque este impulso mío responde a una necesidad mía, ¿eh? Y si yo no puedo respetar mis necesidades, en algún momento el cortocircuito va a ser demasiado difícil de sostener. Entonces, a lo mejor me enfermo, a lo mejor me altero, a lo mejor me deprimo, en fin, las posibilidades son como muchas, ¿no? Yo estaba pensando, vieron que ahora estamos con este tema de las guerras y todas estas imágenes que nos movilizan tanto, ¿no? De los chicos muertos y de la agresión y toda esta cuestión, ¿no? Pensaba que, digamos, todos de alguna manera tenemos que ver en esto, ¿no? No porque seamos responsables de tomar ninguna decisión difícil, sino porque en realidad este mundo lo hacemos entre todos, ¿no? Y las grandes guerras salen también de pequeñas guerras previas, ¿no? Que es quizás la actitud con que nosotros estamos en la vida, la actitud con que estamos frente al otro. Entonces, qué sé yo, como una preguntita para hacernos a nosotros, digamos, ¿a qué energía estamos sumándonos nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones. A una energía digamos, de fomentar un vínculo con el otro, de ser buena gente, de saludar a mi vecino, de las pequeñas cosas de todos los días, ¿no? Porque a veces es como que nos quejamos de los de arriba y los presidentes y esto y el otro, y por ahí creo que en realidad lo único que podemos hacer nosotros es ver energéticamente cómo estamos funcionando nosotros, ¿no? En nuestro pequeño pedacito que estamos parados, ¿cómo me estoy manejando yo? ¿Estoy planteando una guerra con el que tengo al lado? ¿Una pequeña guerra en mis vínculos, en mi relación, en mi actitud? ¿O estoy actuando de manera solidaria? Porque yo calculo que nadie de los que está acá, pienso yo, estará a favor de la guerra, ¿no? Supongo, o a lo mejor alguien sí, pero bueno, la mayoría de las personas no están a favor de la guerra. Y sin embargo, a veces estamos confrontando con los otros y teniendo actitudes que son las que después, subiendo los niveles, terminan, no estamos educándonos para la paz, no estamos educando hijos para la paz. Anda y pegale, si te da una piña, anda y pegale, ¿no? Por ejemplo, digo por decir una pavada. Pero son cosas que van generando como una actitud y una energía, ¿no? Entonces, por ahí como preguntarnos a qué estamos sumando la energía nuestra, ¿no? Si es una cosa de positividad, de conexión con el otro, o estamos cada uno en su cuadradito, y si te vi no me acuerdo, y no me importa de vos y toda esta cosa, ¿no? Pero bueno, eso es como un pequeño paréntesis. Bueno, no es tan paréntesis porque en realidad tenemos dos opciones de funcionamiento. Ustedes habrán escuchado hablar del ego, ¿sí? Por ahí no hay un concepto muy claro de lo que es el ego. Uno dice, hay una persona que tiene mucho ego, parece, hay una persona, ¿no? Que se cree como mejor que los demás. Y el ego en realidad es una parte de nuestra estructura mental que necesita como alimentarse de negatividad. Ustedes vieron cuando tenemos miedo, cuando estamos dudosos, cuando no nos animamos, cuando... Es como si el ego fuera, ¿no? una boca que necesita comer de mis miedos, de mi negatividad. Esa es una opción de funcionamiento, que es parte del personaje del que hablábamos hace un ratito. Y también hay otra parte que es como nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Que sería más como estar en conexión con los otros, la energía de positividad, digamos, sería, ¿no? Entonces, por ahí preguntarnos cada uno qué siente, desde qué lugar siente que está funcionando hoy. ¿Desde el ego siente que está funcionando? Con la energía de negatividad que tiene y de quedarme y de no hacer, o estoy conectada quizás con una energía de hacer, de conexión con el otro, como para que uno pueda ir viendo, ¿no? Porque esto tiene que ver un montón en nuestro bienestar o en nuestro malestar. Entonces, si nosotros estamos funcionando desde el ego, ¿qué vamos a sentir? Y sufrimiento, me voy a sentir separado del otro, voy a tener miedos, voy a tener temores, voy a sentir que yo soy yo y vos sos vos, y me voy a apegar a cosas que me den seguridad, una falsa seguridad en realidad. En cambio, si estoy en conexión con el espíritu, o estoy funcionando desde la conexión con el otro, quizás voy a hacer más caso de mi intuición, voy a estar en conexión con el otro desde un lugar un poco más amoroso, ¿no? Voy a sintonizar posiblemente una energía positiva, y seguramente voy a ir haciendo modificaciones importantes en mi vida, porque voy a ir avanzando. Cuando yo estoy en la negatividad, me quedo, es como que me retraigo. En cambio, cuando yo estoy en positividad, estoy como en expansión, como que voy creciendo.
Y acá les voy a hablar un cachito. ¿Alguna vez escucharon hablar del doble cuántico? Bueno, para mí es algo bastante nuevo, pero digamos, en los últimos años habrán escuchado hablar de la física cuántica, de todos los descubrimientos y las cosas que se han hecho, y dicen que todos tenemos lo que se llama un doble cuántico. ¿Qué sería el doble cuántico? Sería una parte nuestra que vibra como en otra sintonía, como si existieran dos tiempos simultáneos. Una, la realidad que yo vivo y este espacio y este tiempo que yo vivo y creo que es mi realidad, ¿sí? Y otra vibración que existe simultáneamente sin que yo la vea, que está en conexión absoluta conmigo, sin que yo tenga conciencia de que esto está pasando. ¿Cómo me doy cuenta de que existe ese doble cuántico mío? ¿Vieron los momentos de intuiciones? O adivinar, cuando uno adivina algo o pensás en una persona y apareció en la esquina, como que hay una conexión con el otro desde un lugar que yo no registro y que creo que es casual. O los grandes descubrimientos de la humanidad, o las obras de arte. Es como si este doble cuántico, el que vibra en otra sintonía, tuviera toda la riqueza, todas las respuestas para nosotros, todas las posibilidades para una vida feliz para nosotros. ¿Y cómo sería que conectamos con ese doble cuántico? Que en realidad es, a ver, el nombre que uno le quiere poner. La física dice doble cuántico, puede ser Dios, naturaleza, inteligencia universal, el nombre que cada uno le guste poner. Digamos, otra energía diferente de la que veo sería, ¿no? Básicamente. ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? ¿Cuál es el punto de conexión entre nosotros y nuestro doble cuántico? Nada menos que nuestros pensamientos. ¿Vieron cuando dicen que nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos? ¿Han escuchado hablar de esto? Cuidado con lo que pensás porque se puede convertir en realidad. ¿Alguna vez escucharon esta frase? Uno la escucha, pero en realidad no sé si alguna vez le prestó demasiada atención, ¿no? O esto que dicen, todos somos uno, creamos nuestra realidad con los pensamientos. Son frases que uno escucha, pero no sé si alguna vez las entendimos realmente lo que significaba. La conexión entre yo en esta dimensión, en este espacio, y mi doble cuántico son mis pensamientos. Funciona de esta manera. Yo pienso una determinada cosa, supongamos que sea una cosa positiva, y ese pensamiento es energía, el pensamiento es energía, va instantáneamente mi pensamiento como a mi doble cuántico. Mi doble cuántico, que vibra en una dimensión mucho más rápida que yo, me devuelve la consecuencia de mi pensamiento. ¿Se entiende? Entonces, si yo pienso algo negativo, pienso, la gente es toda una desgraciada, la gente es mala, es mi pensamiento consciente. ¿Qué va a pasar en mi realidad después? Voy a salir y me voy a encontrar toda gente así. ¿Viste? Yo te dije que la gente era así. Y en realidad, ¿qué es eso? Que yo emití un pensamiento de negatividad, y mi doble me devolvió la consecuencia de ese pensamiento. Entonces, así como me devuelve la parte negativa, también me devuelve lo positivo. O sea, todo pensamiento que yo emito, o que aparece en mi cabeza, tiene una consecuencia energética en mi realidad. ¿Se entiende? Es algo muy importante, ¿no? Porque a veces poder mirar cuál es el sistema de pensamientos o creencias que forman mi vida, es súper importante. Yo creo que si les preguntaba a ustedes, a ver, ¿cuál es el sistema de creencias que maneja tu vida, Adri? Ni idea. O sea, hay que ponerse a pensar, ¿no? Si yo les preguntara, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? A ver, un pensamiento que maneje su vida. A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Una creencia? Es re difícil. Es re difícil. ¿Saben por qué es re difícil? Porque en realidad son cosas que están actuando sin que nosotros los hayamos elegido. El sistema de creencias va apareciendo por toda la historia familiar, por cómo es el entorno social, por cómo voy creciendo y veo que son las cosas, por las cosas que escucho. O sea, van como apareciendo de un montón de lugares, un montón de pensamientos que vienen y se instalan en mi cabeza. Claro, sin que yo ni siquiera les dé permiso para entrar. Y de pronto yo me veo hoy, y si uno se pone a analizar, que es un trabajo interesante de hacer,
ver cuál es el sistema de creencias y pensamientos que maneja mi vida hoy. Sobre todo si estoy sintiéndome mal, ¿no? Si estoy bien, se ve que el sistema es eficiente, pero si estoy mal y hay cosas que no me salen y estoy atrancada y estoy enferma y sufro, ¿cuáles serían los pensamientos que están manejando mi vida? Por este mecanismo que les decía recién, que todo pensamiento tiene una consecuencia energética. Entonces yo puedo mirar, a ver, si estoy mal hoy, a ver, ¿qué estoy pensando? Y seguramente estoy pensando, si me pongo a mirar, que no puedo, que eso yo jamás lo voy a lograr, que nunca voy a salirme de este lugar, que yo no puedo esto. ¿No les pasa? ¿No les ha pasado pensar estas cosas así? ¿Decirse cosas? Todo el tiempo estamos expresando nuestras creencias sin darnos cuenta. Están como tan metidas en nuestra forma de hablar. Ah, no, pues yo soy así y tal cosa, y mi familia todos eran así, y sí, porque mi papá tal cosa. Estamos todo el tiempo diciendo nuestras creencias sin darnos cuenta que las estamos diciendo. Entonces, si el resultado de las creencias que yo tengo no es el que yo desearía, es muy importante poder mirar qué sistema de creencias estoy teniendo en este momento que hace que no pueda determinada cosa, que esté imposibilitada de salirme de ciertos lugares. Entonces, uno puede un pensamiento es una creencia, digamos, es un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. Hay que hacer un trabajo, pero se puede modificar un pensamiento y elegir conscientemente cuáles quiero que sean las pautas que rijan mi vida a partir de ahora. Pero a veces, perdón, Sí. ¿no pasa que a veces decís qué me está pasando? No tengo ningún motivo para estar preocupado o estar mal y no sabés qué es lo que te está pasando, pero no te sentís bien. No Sí. sos consciente de ¿Escucharon lo que dijo Pato? Que a veces uno no se siente bien y aparentemente no tendría ningún motivo para sentirse así y sin embargo se siente, ¿no? Esto creo que nos ha pasado por ahí a todos, ¿no? Creo, Patito, que tiene que ver con esto que decíamos hace un rato. Que como no hemos aprendido a procesar nuestras emociones y hemos aprendido a bloquear, de pronto nos vemos como si nos estuviera faltando una parte, no nos damos cuenta de que eso está pasando. Pero a mí me pasa con mucha gente de mediana edad que llega a un punto en su vida que viene y me dice, y yo tengo un vacío, yo no sé, estoy como deprimida, no encuentro sentido a las cosas, no tengo ganas de nada. ¿Y qué pasó quizás ahí? Esto que decíamos antes, que nos hemos desconectado de nuestras emociones, hemos aprendido a reprimir nuestros impulsos. Entonces es como que hemos bloqueado esto, el sentir. Entonces estamos todo cabeza, ¿no? Y hacemos y decimos, sí, en realidad no tengo ningún motivo para no estar así, tengo mi casa, vivo bien, tengo tal cosa, pero falta algo, que es lo que decíamos hace un ratito, la coherencia entre lo que siento, lo que hago y lo que digo, ¿no? Ustedes fíjense que alguna vez les habrá pasado que estén en coherencia, ¿no? Cuando uno hace algo con mucho impulso, con mucho entusiasmo, sentí una cosa, fui y la hice caso, escuché, fui y la hice. ¿Y cómo se siente uno? Genial. ¿Por qué? Porque fui coherente conmigo y ahí uno adquiere una fuerza y no hay ningún rollo detrás de eso. En cambio, si yo tengo un impulso de una cosa y digo, no, ya empiezo como si algo se hubiera trabado y esto no fluye y ya me atranco. Y cuando es 1, 2, 500, las veces que yo hago este procedimiento, sin darme cuenta, bueno, el resultado quizás es como un no sé qué me pasa, ¿no? Puede ser esta una de las opciones, Pato, porque además se ve como mucho esta cuestión. Y el gran trabajo realmente es como volver a conectar acá, ¿no? Hay descubrimientos recientes que dicen que como que el corazón tiene neuronas propias y que tiene como una inteligencia, ¿no? Y siempre hemos pensado que el corazón tenía que subordinarse a la cabeza, ¿no? En realidad dicen que el corazón todo el tiempo está emitiendo señales y que el cerebro dice, no, la mente mejor dicho, el cerebro las recibe y la mente dice no, porque tal cosa. Entonces es como que esto, no estamos acostumbrados como a manejarnos con esto, ¿sí? Entonces es como que el gran trabajo de todos es un poco como poder integrar esta parte. Ustedes fíjense, normalmente en cualquier situación compleja que uno pueda estar, en el fondo, si uno se pone a pensar y a sentir acá, ¿no saben siempre lo que tienen que hacer?
¿No les ha pasado que en realidad uno siempre sabe lo que tendría que hacer ante las situaciones? ¿Nadie le ha pasado esto nunca? Sí. Pero que en realidad no lo hago, ¿no? Yo sé que tendría que hacer tal cosa, pero, ¿no? Entonces, como poder empezar a integrar esta parte, bueno, me parece que es como un punto interesante, como poder darle el mismo valor a mi sentir que a mi pensar, ¿no? Y no que mi pensar sabe más y es mejor o más valioso que mi sentimiento, ¿no? ¿Se entendió un poquito esto del doble cuántico? De cómo funciona, cómo es que nuestros pensamientos generan nuestra realidad. ¿Lo entendieron más o menos por allá? ¿Sí? ¿Se entendió? Les voy a explicar un poquito ahora lo que son las constelaciones familiares. Algunos de ustedes de acá ya han hecho, han estado en algunos talleres, han compartido la experiencia. En realidad es un método que intenta acompañar a la persona a transformar algo que siente como un sufrimiento en algo que pueda integrar. Si yo me cuento una historia o vivo vínculos determinados, dolorosos, difíciles para mí, o he tenido una historia complicada, o he pasado situaciones muy desagradables, familiares o del tipo que sea, cuando uno hace un trabajo de constelaciones, ¿qué es lo que logra? Como transformar lo que siento respecto a esa situación. Porque en las constelaciones se habla de un alma familiar, ¿no? Cada uno de nosotros pertenece a un sistema familiar y hay un alma familiar a la que pertenecen todos los miembros de ese sistema. Es como que hubiera un entramado, y hay una parte que es la que se ve, pero como que hay fuerzas por debajo de la trama que nosotros vemos y la historia que nos contamos, que es la que verdaderamente está actuando en nuestro presente, en nuestros vínculos y en nuestras cosas. Entonces, si han quedado en ese alma familiar situaciones, muertes, dolores, abortos, suicidios, enfermedades mentales, exclusiones, o sea, todas las cosas que pasan en todas las familias, secretos, bueno, todas las cosas que pasan, uno cree que pasan solamente en la de uno, pero pasan en todas las familias, todas estas cuestiones. Todas esas cosas que quedan como sin procesar y sin resolver, quedan como si fueran flotando, por buscar una imagen gráfica, flotando en esa alma familiar. Y hasta que esas cosas no se procesen o alguien las mira y diga, ¿qué hago con esto? Esas cosas siguen estando ahí y van a parar como a los distintos miembros del sistema. Entonces puede pasar que una situación vivida por mi mamá o por mi abuela, no procesada, de pronto yo siento en mi vida que, no sé, supóngase que mi abuela se le murieron sus dos primeros hijos. Y puede pasarme a mí que a lo mejor yo hoy quiera tener un hijo y no pueda tener un hijo, ¿no? Y yo diga, ¿por qué? Si estoy sana, si estoy bien. Porque hay una información emocional, un programa que viene viajando en el inconsciente familiar que dice, si tenés hijos se te pueden morir, por decirlo así. ¿Se entiende? Como que hay programas que se trasladan, o sea, los sufrimientos de los otros que no han sido resueltos o no han sido mirados, pasan, viajan y se los heredamos a los que siguen, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué serviría hacer una constelación? Serviría para poder transformar lo que siento. Primero, como tomar conciencia de cuál es la información que está por debajo de la historia que yo me cuento. Porque yo vengo y digo, sí, porque tal cosa, y porque mi mamá, y porque mi papá, y tal cosa. Y cuando uno hace un trabajo de constelaciones, aparece otra información importante que yo no había visto antes, que solo es imposible poder encontrar, que tiene que ver con qué está pasando en ese alma familiar. Como que aparece una información emocional. Para los que no estuvieron nunca, viene una persona, por ejemplo, a constelar, que sería plantear un conflicto propio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vínculo muy dificultoso con mi mamá. Eso es lo que yo quiero trabajar. Entonces, la persona esa que viene a constelar elige entre las personas que están presentes a lo que se llama representantes, que somos los otros que estamos y que vamos a colaborar en la resolución del conflicto del que viene a trabajar. Entonces se las pone ahí como en el medio, una persona que representa a mi mamá y una persona que me represente a mí. Y miramos qué es lo que pasa, sin decir nada, sin hablar.
Y esas personas, y esto es lo que tiene de increíble el método de constelaciones, esas personas empiezan a sentir, a recibir, como si fuera una antenita que nos conecta con una información emocional, empiezan a sentir como yo y como mi mamá. Y uno desde afuera se ve reflejado en esas emociones que están apareciendo, veo hasta las actitudes de mi mamá, veo los gestos de mi mamá, veo el sentimiento de mi mamá. Y el constelador que dirige el taller va preguntando, ¿cómo te sentís acá? ¿Cómo te sentís acá? ¿Qué es lo que pasa? Y el que mira, que fue a hacer su trabajo, se ve absolutamente reflejado en lo que está pasando. En ese momento se ve, es uno de los momentos en que se ve la validez de esta frase que todos somos uno. Otra de las frases tan dichas y que nadie entiende muy bien qué quiere decir, ¿no? ¿O no, Adri? Ahí se ve que todos somos uno, porque uno se siente en una sintonía, una conexión con el otro, desde un lugar que no es la cabeza, que es el sentimiento. Yo estoy acá y estoy sintiendo el proceso que vos estás haciendo ahí, estoy sintiendo tu transformación. Es una experiencia que hay que vivirla para poder entenderla. Es difícil transmitirla en palabras, si pasa esto, pasa esto, pasa esto. No pasa por la cabeza, pasa por todas las cosas que uno va sintiendo y por la transformación que va viendo en la persona que viene a constelar. Porque muchas veces yo me cuento una historia de mi mamá y cuando pongo a la persona que representa a mi mamá, de pronto, ¿qué puede aparecer? Un enorme sufrimiento del cual yo nunca me enteré, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede empezar a preguntar, ¿y qué pasó? Y bueno, a lo mejor pasó que antes de tenerme a mí, mi mamá perdió unos mellizos, qué sé yo, y yo nunca lo supe, ¿no? Y aparece el sufrimiento de esa mamá, y cuando yo puedo empezar como a desentramar eso que está justamente debajo de la historia que yo me cuento, que me peleó con mi mamá, puedo empezar a tener una comprensión desde un lugar muy profundo de cuáles son las cosas que están influyendo en esa historia. Y cuando yo logro una comprensión desde otro lugar, mi sentir cambia totalmente. Es completamente diferente lo que siento, es completamente diferente la mirada con que me voy de un taller de constelaciones. Y una cosa interesante de decir es que también muchas veces las personas dicen, no, yo no voy porque a mí no me gusta exponerme frente a otros. A todos nos pasa esto como una primera reacción. Yo quiero contarles que es mínimo lo que se habla en un taller de constelaciones. No es que uno se sienta acá y empieza a contar toda su vida, tiene que exponer todas sus cosas. No funciona de esta manera. Simplemente se plantea cuál es el conflicto, cuál es el tema que uno quiere trabajar. Y en base a eso se va intentando buscar una imagen diferente desde acá, que la persona pueda sentir, que le resuena, una imagen diferente de la historia que se contaba. ¿Sí? Entonces, lo que hasta ayer me generaba un sufrimiento importante y un desgaste de energía importante, a partir de un trabajo del taller, puedo como integrarlo, transformar lo que siento respecto a eso y como darle un lugarcito acá y que eso deje de llevar toda mi energía. Porque a veces nos pasa eso, que cuando estamos aferrados a una historia y que esto es así, ¿se están mojando, chicos? ¿No quieren entrarlos con las sillas? No, tiene techo. Y el techo. Está, que pedía transparente. Entonces, digo, para los que por ahí piensan, tengo que contar toda mi historia, no. Simplemente decir, bueno, ¿qué quiero trabajar? No sé, mi relación de pareja, un vínculo con un hijo, una enfermedad. Y se ponen ahí las personas y empiezan a pasar cosas que son increíbles y que hay que vivirlas para entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y otra cosa que no quiero dejar de decir es que todos los que estamos en un taller sentimos un montón de cosas que nos pasan a nivel emocional que tienen que ver con nuestra propia historia. Aún a veces está, digamos, haciendo de representante o presenciando simplemente el trabajo de otro, a mí me pasan un montón de cosas, me llega un montón de información emocional mía, empiezo a asociar y sin poder evitarlo con cuestiones de mi historia, y muchas veces viendo el trabajo que hizo otro, resolví algo muy importante para mí. Porque a todos nos pasan cosas muy, pero muy parecidas. Uno cree que la historia de uno es la más terrible, que solamente en mi familia pasaban estas cosas,
Y uno se da cuenta que somos todos iguales, que a todos nos pasan las mismas cosas, que todos detrás de nuestra apariencia así normal tenemos un montón de cosas irresueltas. Y en esto de cosas irresueltas, la mayoría de nuestros conflictos tienen que ver básicamente con la relación con el padre y con la madre. Si uno tuvo la suerte de tener un papá y una mamá que, bueno, fueron como uno necesitó, bueno, es un afortunado, ¿no? Pero la mayoría de las personas no tenemos los dos, ¿no? A veces no tenemos ninguno y alguien suple ese lugar, una figura que suple ese lugar. A veces los tenemos, pero digamos, la imagen que tenemos de ellos normalmente está teñida por un juicio. Yo siempre pregunto, porque es significativo, me gusta hacer esta pregunta: ¿quién de todos los que están acá siente que tuvo el papá perfecto y la mamá perfecta? ¿Pueden levantar la mano? Mírense. Qué pena que no está mi hija. Casi nadie. El ego allá arriba, Matito. Yo me amo. Entonces, fíjense, yo siempre lo pregunto porque es tan significativo. ¿Qué implica que nadie levante la mano? Implica que yo creo que no tuve la mamá que tenía que tener y que tampoco tuve el papá que tuve que tener. Que tenían que haber sido distintos, que está mal que hayan sido así. Entonces, ¿esto qué plantea? Ya como una no aceptación. Y entonces, cuando nosotros nos podemos integrar, internalizar una imagen de padre y una imagen de madre, vamos a andar medio rengos por la vida, ¿no? Porque haya sido poquito, poquitito. Hay papás y mamás que dan muy poquitito, otros que dan mucho, cada uno de acuerdo a sus propios condicionamientos también, ¿no? Entonces, si yo estoy enojada con mi papá o estoy enojada con mi mamá, no los puedo tomar, como decimos en constelaciones. Tomar es integrar en mí, aceptar eso que hubo, si fue poquito, si fue mucho, mejor, pero lo que haya sido, que haya habido. Y cuando yo no puedo tomar, ¿qué hago? Estoy rechazando, estoy enjuiciando, estoy diciendo así no quiero, así te equivocaste, no es así el papá que yo necesitaba, no es así la mamá que yo necesitaba. Entonces, ¿qué hago? No tomo a mis papás. ¿Y qué pasa cuando no tomo? Yo no puedo decir, bueno, a mí no importa, yo voy por la vida igual. ¿Qué pasa? La pobre pareja que me encuentre va a ligar, a ver, por decirlo un poco chistosamente, las consecuencias de ese vínculo irresuelto en mí. Porque no es que porque ya pasó y porque yo tengo ahora 40, ojalá tuviera 40, digo, ya está y eso no influye en mí ni nada. Si yo básicamente no pude tomar a mi papá, por ejemplo, me va a ser muy difícil relacionarme bien con un hombre. Y voy a estar, si logro alinear a alguno, voy a estar de alguna manera, sin darme cuenta, reclamando o pretendiendo que colme ese vacío emocional que yo tengo respecto a la figura masculina. Entonces, a veces ustedes habrán visto por ahí parejas donde el hombre pobre o la mujer no sabe ya más que de más disfrazarse para poder conformar a la otra persona. Porque en realidad lo que tiene que recibir esa persona que demanda no es de la pareja, es de una carencia anterior que yo tuve de mi mamá o de mi papá. Entonces, el que intenta complacerme, pobre, nunca me va a terminar complaciendo porque no es a él que le corresponde darme eso emocional que yo necesité. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso es tan importante como poder sanar o digamos, hacer una reconciliación con el vínculo materno y paterno. Porque, no sé, yo diría que el 90% de nuestros conflictos tienen que ver con eso. Y sin darnos cuenta vamos repitiendo un mecanismo de funcionamiento o vamos repitiendo enojos que tienen que ver con cosas anteriores y las ponemos en el afuera. Y yo me enojo con vos, porque vos me haces esto. Y en realidad es mi historia que me hace relacionarme con vos de esta manera, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de los talleres es tan interesante, porque se ve justamente todo eso que está influyendo en mi presente. Porque yo a veces voy y trabajo, bueno, quiero trabajar mi relación de pareja, y yo pienso que mi conflicto es con mi pareja, y el problema lo tengo con él, y que si él fuera distinto, yo tal cosa. Y en realidad soy yo que no resolví mi vínculo con mi papá, entonces no, directamente todavía hay un paso que no di.
Primero tengo que reconciliar atrás, para poder después establecer un buen vínculo con alguien adelante. ¿Se entiende? Entonces, ¿Las constelaciones sí. familiares se hacen solamente grupales? No, las constelaciones se pueden hacer de dos maneras. Una es un taller que vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde. Es un taller grupal donde se trabaja de esta manera que recién les estuve contando. Y otra forma es trabajarlo de manera individual, donde la persona viene, pero no hay grupo, solo estoy yo y está la persona que quiere trabajar algún conflicto. La técnica, el enfoque es el mismo, pero el taller grupal tiene una energía y una fuerza que vale la pena como vivir la experiencia, ¿no? Porque pasa algo muy maravilloso, que es que gente que por ahí se ve por primera vez en su vida, y que solo por ahí se conoce de buen día en la calle, de pronto comparte un taller de constelaciones y cuando se van todos se abrazan de una manera como que nos conectamos desde un lugar tan interesante, donde ya, además no importa ya si mi papá, si mamá, si vos, si... Eso que es como que uno entrara en una conexión profunda con esto, lo que hemos estado hablando toda la noche hoy, ¿no? De la conexión con esto. Y desde ese lugar todos nos conectamos, ¿no? Entonces es una alternativa muy interesante de resolución de conflictos desde lo emocional, desde poder sacar a la luz una historia que opera por debajo sin que yo me dé cuenta y desde poder lograr como resolver un montón de conflictos que por ahí desde las cosas conocidas a veces nos parece difícil o no le encontramos una solución, ¿no? Yo he visto muchas veces en los talleres cosas que uno dice, bueno, una vida ya hecha, ¿no? Una historia que ya fue, una cosa que pasó, no sé, cuando yo tenía 5 años y encima mi mamá se murió y ¿qué voy a poder reparar yo esta situación? Ya está. Y de pronto en un trabajo de constelaciones uno hace toda una movida emocional donde eso que yo sentí de una manera lo transformo. Y soy otra y tengo otra sensación interna con respecto a eso. Entonces es una posibilidad muy, pero muy interesante de transformarnos. Entonces, en esto que decíamos al principio, de cuáles son las cosas que interfieren en nuestro bienestar, como haciendo un pequeño resumen, unas son estas, ¿no? Una es la historia que está detrás de la historia que yo me cuento, porque mi mente es la que hace la historia, mi mente es la que hace el juicio. Entonces, poder saber qué es lo que verdaderamente está actuando en mí, cuáles son las cosas que me están condicionando, qué estoy haciendo yo con mis emociones o qué no estoy haciendo, cuál es el sistema de creencias que está manejando mi vida, si ese sistema de creencias me está dando buenos resultados o no me está dando buenos resultados. Entonces, si es que sí, bueno, voy por re buen camino. Si es que no, es que hay algo que modificar. Entonces, ver cuáles son las ideas, cuáles son mis principios. La vez pasada trabajaba con una persona y empecé a hacerle escribir cuáles eran las creencias que manejaban su vida. Esta pregunta que les hice a ustedes. Y entonces ella me iba dictando, ¿no? Y me iba diciendo, tal cosa, tal cosa, tal cosa. 17 cosas me dijo. Cuando terminamos de escribir la lista y yo se las empecé a desmenuzar una por una, 5 eran verdaderas. Todos los demás eran pensamientos falsos. O sea, eran ideas que estaban en su cabeza que no coincidían absolutamente con su realidad. O sea, eran ideas que ella creía que estaban ahí, y convencidas, ¿no? Porque a mí me cuesta un montón relacionarme con la gente. A mí me cuesta tal cosa y yo no puedo tal otra. Y su realidad mostraba todo lo contrario. Entonces, a veces no sabemos ni qué pensamos. Estamos como ajenos a todas estas cosas que actúan en nosotros. Entonces, básicamente, la palabra ¿cuál sería? Conciencia, ¿no? Conciencia de lo que está actuando en mí, de lo que no estoy viendo. Si no puedo ver solo, bueno, herramientas, ¿no? O sea, esta posibilidad de estar bien la tenemos todos al alcance de la mano. A veces lo que pasa ¿qué es? Que en todo ser humano la posibilidad de cambiar o el desafío de cambiar o salirnos de ciertos lugares nos genera a todas las personas un estrés importante. Hay dos ansiedades básicas que se activan, que son el miedo a la pérdida, a perder lo que tengo, el lugar conocido, el lugar calentito, el lugar que mal sé dónde estoy parada, y el miedo al ataque, de que lo nuevo me pueda, son miedos como ancestrales, como primitivos, ¿no? Que se activan ante cualquier situación de cambio. Entonces, uno puede decir, bueno,
puedo quedarme donde estoy, teniendo una vida más o menos, o una vida mediocre, o puedo decir, bueno, a ver, de mi historia fue esta, no me siento bien como estoy, no quiero esto para mí. Primero, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo quisiera sentirme? Porque para hacer un cambio, ¿qué hay que hacer? Primero saber dónde estoy parada hoy. Estoy parada en este lugar. ¿Cuál es mi estado actual? Bueno, ¿A dónde quisiera llegar? ¿Cómo quisiera ser? ¿Cómo me gustaría estar? Bueno, entonces una vez que puedo delimitar dónde estoy y a dónde quiero llegar, puedo ver cuál es el camino que tengo que hacer para que eso pase, ¿no? A veces uno le parece que tiene que hacer algo muy arduo y muy difícil para poder estar bien. Como que este mito también lo tenemos en la cabeza. Y estar bien es todo un trabajo, ¿no? O a veces, ¿quién no ha dicho, bueno, a ver, voy a hacer, yo también lo hago, ¿no? Bueno, a ver, voy a hacer un curso de esto, voy a hacer otra cosa, voy a estudiar esto, voy a hacer otro curso y voy a hacer otra cosa y voy a... ¿Qué hace uno? Intenta como buscar herramientas para estar mejor, ¿no? Que está buenísimo, pero parecería uno tiene como la idea internamente de que estar bien es todo un trabajo. Como que no pudiera ser fácil, ¿no? De pronto. Y me acuerdo una frase que leí el otro día que decía, la felicidad no se busca, se sintoniza. Y me encantó porque fíjense cuál es la diferencia. Buscar algo a lo mejor lleva años de trabajo y por ahí tampoco lo encuentro, ¿no? Pero sintonizar es como poner una frecuencia de radio, donde de pronto vibro en una sintonía. Dicen que si uno pudiera como dibujar en un gráfico las energías, desde el punto de vista de la física, vería que las energías de temor, de bajón, de enfermedad, de depresión, vibran así, ¿no? Como si uno pudiera hacer un dibujo y fuera así, ondas grandes y abiertas, ¿sí? Ondas lentas, energéticas. En cambio, las ondas de buena vibración, de salud, son así, como un como un electrocardiograma, ¿no? Como una cosa así, donde no entra nada más. Entonces, pregúntense ustedes, a ver, para cada uno, ¿en qué energía sienten que están vibrando últimamente? ¿En una energía de positividad, de proyecto, de confianza? ¿O están vibrando así lento, pesado, en la queja, en el victimismo? Cuando uno dice, ay, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué? Y mirá qué barbaridad y esto. Una vez sin darse cuenta, ¿vieron que hay mucha queja alrededor? ¿O no vieron? ¿Sí? Uno mismo a veces se queja de cada pavada, por decir una palabra educada, ¿no? Que no se da cuenta que esto que decíamos antes está todo relacionado. Estamos aportando a una energía de bajón. Me acuerdo una vez en el Face hace un tiempo no sé qué había pasado, qué suceso había habido, y entonces todo el mundo opinaba, y qué horror esto, y qué barbaridad, y mirar esta cuestión, y qué espanto, y yo inocentemente puse abajo, ¿a qué energía estamos sumando la nuestra? A esta puse yo, ¿no? Y se me vinieron encima como, ¿no? No, pero vos no te estás dando cuenta que es una realidad y que estás negando, esto está pasando. Y yo le contesté, digo, en realidad yo no estoy negando nada, yo sé que eso está pasando, pero me pregunto, si yo me sumo a esa energía de negatividad, de sufrimiento y de dolor, o puedo hacer algo para contrarrestar desde mi pequeño pedacito esa energía. Porque en realidad todos somos responsables del campo energético universal. Cada uno de nosotros tiene un campo energético, ¿sí? Y de la manera en que yo esté vibrando, eso afecta el campo energético universal. No es que si yo estoy mal, a nadie le importa. Dicen que se hicieron estudios en Estados Unidos donde se midió con un aparato el grado de energía que tenía la Tierra. Y se dieron cuenta que en ciertos lugares había una mayor carga energética. Y la